Nueva Clau, muy buenos días. Les agradezco su puntualidad. Yo soy Mónica Belmar, estoy a sus órdenes. Agradezco mucho a Clau Castellanos por la invitación y vengo a compartirles el día de hoy un poquito de por qué estoy yo en Nikken. Voy a compartir pantalla, si me ayudan nada más diciéndome si la ven sin problema, por favor. Ya la tienen ahora sí en sus pantallas la presentación, si alguien me dice, por favor. O si me escriben para saber si le están ya viendo. Muchas gracias. Perfecto. Ok, pues, ¿por qué Nikken escogí este negocio? ¿Es una moda o es un negocio de vanguardia? La verdad es que las redes de mercadeo ya tienen mucho tiempo que se vienen manejando y se vienen formando. Sin embargo, están tomando un auge y sí estoy convencida que es el negocio del futuro. La verdad es que Nikken es una empresa que nos da un montón de posibilidades para poder hacer desde donde nosotros querramos. Yo soy contador público de profesión, me especialicé en impuestos y estuve muchos años trabajando en corporativos donde era yo contralor, que fue mi última posición. Como contralor de empresas y como ustedes saben, esa profesión es bastante demandante como muchas otras, pero a veces sabemos a qué hora entramos y no sabemos a qué hora salimos y nos la vivimos justamente estresados. Yo decido ser mamá y decido en este plan de vida enfocarme y dedicarme a lo que era la familia. Entonces me retiro un poco de la parte de corporativos, monto mi propio despacho y empiezo a trabajar con ciertas asesorías que tenía en corporativos con el despacho y además ya era yo mamá de 2 niños. Viene la etapa en la que pasa la influenza donde nos cierran. A los 15 días que reabren la vida, a mí me da influenza y me da muy fuerte. Me da muy fuerte con secuelas muy severas. Me da a los 3 meses una neumonía y a partir de ahí mi salud se empezó a ver mermada. Entonces, toda esta parte de venir yo estando en una vida laboral, en una vida activa, empieza a mermarse por el exceso de estrés en primer lugar y empieza a mermarse porque ya era yo mamá y tenía yo una vida familiar y además estaba yo a cargo del despacho que había yo decidido montar. En este tenor ya empezaba a ser insostenible que yo pudiera manejar un equilibrio y en ese momento efectivamente mi salud cayó. Todo el tiempo desde que yo decidí dejar la vida corporativa, sin embargo, y al margen, yo ya llevaba haciendo algunos intentos en algunos cambios de empleo que había tenido, de acercamiento con ventas. Pero es aquí donde decido que algo más tengo que hacer que no implique mi tiempo de manera completa y entonces decido empezar a conocer por medio de mis hijos, de acuerdo a que además empiezan a enfermarse y empiezan a tener una serie de circunstancias que yo empiezo a modificar mi forma de vida, mis hábitos y empiezo a tratarme y a conocer lo que era la medicina alternativa. Entonces empiezo a hacer una búsqueda de estas nuevas formas de cómo acercarme, cuidar y generar un hábito en mi casa. Entonces dejo la vida laboral corporativa. Denme un momento porque no sé si tengo que dar acceso, pero bueno, creo que no. Este, y, y entonces empiezo a tener acercamiento con algunas empresas de aromaterapia, de productos para la salud tal cual. Y por supuesto que yo como buena contadora siempre busco el poder generar el mejor precio que yo pueda tener disponible, ¿no? Porque es para uso personal. En este tenor de ideas y de tiempo, de línea del tiempo, tengo que contarles que el primer acercamiento que yo tuve con Nikken fue hace como 16 años, entre 15, 16 o 17 años, la verdad es que ya no llevo la cuenta. Cuando yo estaba en la vida corporativa, a mí me ofrecen el sistema de agua de Nikken
y la verdad es que me pareció fabuloso. Yo lo adquiero, me invitan al negocio, pero decido que no es el momento para mí por todo esto que ya les comenté, ¿no? Y yo lo dejé pasar. En ese entonces la inscripción costaba como 22,000 pesos, para que se den una idea. Y evidentemente con ese precio, lo que Niken hacía es que nos ofrecía productos que incluían esa inscripción para efecto de que nosotros conociéramos que Niken no solamente era el sistema de agua que me habían ofrecido. Pero yo decido que no era mi momento, que no estaba yo interesada en un negocio como este, en un negocio de mercadeo, de multinivel, como lo conocíamos en ese entonces. Y la verdad es que dejo pasar esa oportunidad y nunca me cuentan, de cualquier manera, la persona que me invita, nunca me cuentan todos los beneficios que pudiéramos tener. Ella solo me dice, hay una inscripción que cuesta tanto para que tú puedas obtener tus productos como los quieres, porque, repito, yo siempre insistía que quería obtener el mejor precio. Entonces, cuando yo decido dejar la vida laboral corporativa, incursiono en varios proyectos. Uno de ellos es, les encargo por favor su micrófono para no distraerme tanto. En uno de ellos empiezo a trabajar con una de mis mejores amigas a importar lencería colombiana. Eso fue de mis primeros ejercicios de independencia, de formar un negocio. Y ese negocio es una maravilla, es hermoso para nosotros las mujeres, pero efectivamente es un negocio de muchísimo riesgo que necesita muchísimo dinero, porque como se imaginarán, la gama entre tallas, colores y modelos es súper amplia. Además, pues obviamente nos enfrentábamos con todo lo que tenía que ver con los aranceles, nos enfrentábamos con un reetiquetado en aduanas, y la verdad es que no era nada sencillo. Entonces, finalmente, muy agradecida porque pegó bien en su momento, lo dejamos y empiezo a conocer otras redes de mercadeo, como pudieran ser, por ejemplo, Just, donde yo empiezo a utilizar justamente para mi familia, y empiezo a conocer otras empresas. En esos entonces estaba Yves Rocher, creo que era, y empiezan a surgir muchas otras, como hoy conocemos a doTERRA, como conocemos a Melaleuca, y les hablo de las que yo estoy. Y les digo estoy porque efectivamente en esta búsqueda de generar un bienestar y un cambio en mi vida, en mi hogar, en mi entorno, empiezo a hacer esta búsqueda de estas empresas y encuentro que la primera mano o la forma de acceder a ellas es por estas redes de mercadeo. Yo justamente buscando mi mejor precio en Niken, desaparece por tercera vez la persona que me ofrecía mis repuestos al costo, y en este tenor decido inscribirme. Ya al precio que sea, decido inscribirme. 16, 17 años después, decido inscribirme porque finalmente quería yo ya no estar persiguiendo a nadie que me hiciera el favor de otorgarme un descuento o el mayor precio preferencial para mis repuestos. Con la sorpresa de que una amiga me comenta que acaba de entrar sabiendo yo ya que era Niken y sin importarme en realidad el plan de compensación ni nada que se le parezca, sino solo el beneficio que a mí me daba el agua. Le digo, por favor, inscríbeme, porque ya no quiero perseguir a nadie más. Y así lo hace, me inscribe, pero efectivamente también a la par, en ese periodo, yo encuentro con que habían pasado algunos años donde yo me había retirado de la vida laboral corporativa, donde ya mis hijos, gracias a Dios, estaban creciendo de una manera orgánica, correcta, sana, y yo me empiezo a deprimir un poco en el sentido de que dónde estaba o que estaba yo dejando de lado mi vida profesional, lo que Mónica había querido aprender, lo que había querido poner en práctica, lo que había soñado, lo que había más o menos formulado. Y entonces me doy cuenta que efectivamente la vida te lleva por diferentes caminos y tú tienes que decidir qué haces con ellos. Pero en esta decisión, efectivamente, pues podemos a veces aferrarnos a una sola cosa
o podemos fluir con lo que hoy la vida nos presenta, o podemos justamente nosotros indagar en qué es lo que queremos y podemos re- reescribirnos, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque pues sí, la verdad es que, denme un segundo, eh, esas son las únicas opciones que la vida nos genera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con lo que hoy se nos presenta? Entonces, cuando uno empieza a poner prioridades en su vida y empieza a reacomodar todo esto que siempre ha sido, yo busco nuevas formas de generar todo el tiempo y entonces eh, empiezo a sentir que algo me hacía falta, que quería yo regresar a una parte donde yo me pudiera sentir de utilidad, donde yo pudiera recuperar mi autoestima profesional, porque evidentemente en el mundo contable evoluciona a veces tan rápido y además fue en un punto coyuntural donde hubo un cambio tremendo que yo empiezo a necesitar, a tener esa sensación de necesitar reinventarme y sobre todo reconocerme de nuevo como persona independiente, como persona capaz, como persona con la necesidad y con el gusto y con la oportunidad de ofrecer lo que yo venía haciendo desde otro lugar quizá, ¿no? Y entonces, evidentemente, volteo a ver Niken porque la persona con la que me inscribo empieza a postear, sin que ella me diga nada, empieza a postear y yo empiezo a ver, digo, oye, pues a lo mejor aquí puede ser un lugar donde yo pueda generar un ingreso, no nada más obtener mi precio preferencial, ¿no? Entonces, amo los productos desde el día uno. Quería yo comprar todo lo que existía en ese momento en el catálogo. Necesitaba incrementar mi ingreso, por supuesto, porque yo dejé esta parte, aunque siempre me quedé con ciertas asesorías o algunas cuestiones anuales, por ejemplo, ¿no? Yo siempre traía la idea, por ejemplo, les platico que un negocio que siempre me hubiera gustado poner era una papelería. Era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, pero también porque no la puse amén de todo lo que implica un negocio formal, porque justo yo al sufrir de vías respiratorias no era opción para mí todo el polvo que se genera en un tipo de lugares, ¿no? Entonces es donde empieza uno a ver justo qué es lo que puede hacer con lo que hay, con lo que hay, con lo que somos, con lo que tenemos hoy enfrente, porque si nos esperamos a que las cosas lleguen y ocurran y mejoren, pues puede ser que pase mucho tiempo. Y cuando lleguemos en ese tiempo, como yo, que pasé 16, 17 años sin pensar que podía ser una posibilidad, porque en ese momento yo no creía en las pirámides de negocio ni en las redes de mercadeo, quizá hoy me encontrara en otro lado. Pero para mí los tiempos siempre han sido perfectos. Entonces, cuando yo empiezo a tener esa necesidad, es como dicen, bendita la incomodidad porque ella será la que nos haga movernos. Y efectivamente, esa incomodidad me lleva a solicitar que me inviten a una charla. Y en ese entonces teníamos la posibilidad de reunirnos y esto que estamos haciendo ahorita lo hacíamos de manera presencial y me tocó a mí ver en ese entonces justo a Clau Castellanos y a Bárbara Gurrea, donde hacen esta presentación y llegan un montón de chicas y nos conocimos en un Starbucks y empiezo a oír las historias de todas ellas y resulta ser que se parecen a la mía. Resulta ser que son mamás que han crecido a sus hijos o son mamás que están criando a sus hijos, pero que todas ellas o en su mayoría fueron profesionales donde amaban esta parte también de sentirse autosuficientes económicamente, de sentirse empoderadas justamente porque habían puesto en práctica sus conocimientos o su profesión, ¿no? Y entonces dije, claro, por supuesto, de aquí soy y además no soy la única que se siente así. Y ese es el gancho que a mí me lleva a decir, perfecto, Niken me está hoy dando algo que yo venía buscando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se parecen a lo que yo estoy sintiendo. Si por otro lado me están contando que Niken me permite generar un ingreso extra, puede ser entonces una posibilidad. Me gustan las ventas, ya había yo estado, si no ejerciendo una venta al 100 salvo con la lencería,
Sí, todos los productos, todas las empresas a las que yo me metí para adquirir mis productos al mejor precio, por supuesto que los compartía y a veces obtenía una ganancia y a veces no. Entonces, eso me lleva a pensar, dije, bueno, pues la verdad es que esta empresa tiene los 15, 16 años, 17 años, no sabía yo cuántos en ese momento, pero al menos hoy, 16 años después, sigo obteniendo en un producto que ya está descontinuado mis repuestos. Sigo teniendo mis repuestos, sigo teniendo el respaldo de la empresa para efectos de que mi sistema siga operando. Eso me gustó, eso me gustó. Entonces, es un, es un proceso donde todos, cuando queremos o decidimos entrar a un negocio de esta naturaleza, sí o sí tenemos que preguntarnos y averiguar cuáles pudieran ser las diferencias entre uno u otro negocio, entre una u otra marca. Pero también tienes que averiguar evidentemente con qué te hace sentido o por qué te hizo sentido estar aquí. Porque yo les hablé ya de dos cosas que me hacían sentido, pero la tercera evidentemente era que por supuesto que me estaba funcionando el agua, por eso yo no quería dejarla, por eso yo conseguía mis repuestos por donde fuera, ¿no? Entonces ahí le estábamos agregando una variable más y sí necesitamos hacernos preguntas para saber por qué estamos aquí o por qué podríamos decidir hacer este negocio. Porque hoy sí o sí, estas redes de mercadeo son la opción para hacer negocio. Evidentemente los negocios convencionales siguen, por supuesto que sí, pero quien haya intentado algún negocio convencional sabe de lo que esto implica, sabe el hecho de lo que es tener un hogar, un local establecido, lo que es tener una nómina fija, lo que es tener inventario dependiendo del tipo de negocio que ocurra, lo que es tener que pagar todos los impuestos que eso conlleva, los permisos, todo lo que eso incluye, ¿no? Incluso la misma seguridad que nos puede proporcionar o no un establecimiento fijo, ¿no? Les encargo sus micrófonos, por favor, chicos. Y bueno, una vez que tomo la decisión, vuelvo a replantearme cuál es y cómo puedo yo, cómo podría yo hacerlo e intentar esto. Y entonces ahí es donde más conozco a Niken. Yo soy una persona que trabaja bastante autodidacta, pero para gran sorpresa mía, Niken es una empresa en primer lugar de personas. Y es un lugar de personas maravillosas porque justo yo, aunque fuera autodidacta, siempre hay quien puede asesorarte en lo que te atores, en las dudas que tengas y siempre va a haber además material que soporte todo lo que tú necesitas saber. Entonces eso me gustó más porque hasta cierto punto ella era un poco analítica, ¿no? Entonces, claro que revisé, claro que revisaba yo cuál era todo esto a lo que yo me iba a, a involucrar para saber desde dónde yo podía compartir. Entonces, claro que hay que preguntar quién es Niken, cómo empezó Niken, cuál es la visión de Niken y cuáles son sus pilares y saber que Niken efectivamente no era solamente el sistema de agua que a mí me habían otorgado. Y en este tenor vamos a encontrar que Niken efectivamente es lo que yo medio me imaginaba sin tener la certeza, que Niken es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado en México, que es una empresa que nos da todo el respaldo que necesitamos hoy como asesores, que es una empresa que responde con una filosofía japonesa, que eso nos habla de la altísima calidad que maneja y compromiso que tiene. Evidentemente encuentro en la historia de Niken que efectivamente empieza por solucionar un problema interno de familia del creador de Niken. La persona que empieza Niken empieza por unas plantillas las cuales él empieza a investigar cómo puede ayudar a su hijo para efectos de generarle un bienestar a un síntoma físico que tenía su hijo y empieza generando las plantillas. Y Niken es el primer producto con el que se lanza al mercado. Entonces, imagínense cómo la evolución de Niken lo lleva a ver que efectivamente hay un sinnúmero de necesidades que el ser humano tiene porque cada vez nos alejamos más de lo natural. Y entonces Niken genera todo un proyecto en el que toma en cuenta sí o sí todas
todas las áreas y todos los ámbitos del ser humano y de la vida como tal, como es mente, cuerpo, finanzas, familia, sociedad. En este tenor, Niken entiende perfecto que el equilibrio de estos puntos es el que nos genera cierto bienestar de acuerdo a los valores que cada uno de nosotros tengamos, pero que sin duda alguna, si uno de estos está desequilibrado, no nos vamos a sentir del todo bien. Y entonces empiezo a entender cuál es el modelo de trabajo de Niken en cuanto a por qué capacita tanto, por qué genera tanto contenido, por qué nos reunimos presencialmente, por qué hay eventos a los que sí o sí tenemos que ir, por qué hay este tipo de reuniones donde queremos compartir justamente todos los beneficios de las que ya estamos con tanto tiempo y que sí nos han funcionado, y cómo compartir cómo sí nos funciona para elevar nuestra autoestima, para elevar nuestro bolsillo, por supuesto, para generar una conciencia distinta y para sumar un poquito a alguien más. Y aquí es donde a mí Niken justamente me enamora, o sea, realmente empezaba yo a entender todo el sentido, aunque no supiera cómo hacerlo. En este sentido, ¿cuáles fueron las ventajas que yo terminé encontrando? Me vendieron, y es verdad, que cada quien puede trabajar desde su casa, que Niken tiene una tienda virtual completamente establecida con todos los lineamientos que necesitamos, que nos permiten trabajar en donde nos encontremos. Mi trabajo, les decía yo, sabíamos a qué hora entrábamos y a qué hora salíamos. Yo les podría decir que Niken también, pero no es lo mismo estar en una oficina teniendo un horario de entrada y no saber de salida, a que tú estés en ese mismo horario sin saber a qué hora empiezas y a qué hora terminas, enfrente de la playa, o que estés compartiendo con tus hijos, o que efectivamente tú digas, a mí me gusta solearme de 11 a 2, que es el mejor sol, y puedo trabajar de 2 a 5 cuando es la hora de comida en otros lugares, ¿no? Entonces, a lo mejor sí también no tengo ese horario, pero porque ese horario me lo pongo yo, ¿no? Donde tenemos todo un respaldo, dije, bueno, la verdad es que algo que a mí me cae súper mal es tener que pagar el envío. Pues bueno, Niken desde antes de que ocurriera esta pandemia, para la cual estaba sumamente preparado, ya tenía los envíos gratuitos a toda la República, ¿no? Es un negocio que no solo dependía de mí, porque si bien todo lo que yo logre va a depender de mí, tengo todo el respaldo y todo el soporte de tanto de las personas que nos hacen el favor de invitarnos y de coacharnos, como de todo el staff. Y luego, cuando decidimos que este es un negocio que de verdad nos interesa, no nada más eso, tenemos también el acompañamiento de todos los que volvemos socios, que por momentos se vuelven amigos o que son amigos que se vuelven socios. Y eso también está maravilloso. Tenemos además, evidentemente, la posibilidad de pertenecer. Yo les hablaba a esa necesidad de nuevo de sentirme parte de algo importante. Entonces, aquí la tenemos, por supuesto, ¿no? Claro que haciendo números, yo revisé el plan de compensación y quería yo saber si era algo que podía ser adecuado para mí, que me interesara, que realmente ofreciera lo que dice, ¿no? Obviamente, ¿por qué sin riesgos? Pues porque yo no estoy invirtiendo el capital. El capital que invierto es lo que yo quiero para mí, para poderlo probar y para poderlo compartir con otras personas. Obviamente, pues había muchas formas de pago, que eso también me encantó porque no dependía como en otros negocios donde tú tengas que absorber el tiempo ni financiar a las personas. Tú aquí hay tantas opciones de pago que el cliente puede hacerlo con la diferencia que él quiera, con la forma que él quiera, con el tiempo que él quiera, y empiezo yo a ver que verdaderamente este es un negocio que pensó en nosotros, no nada más en ellos cómo generar dinero. Y obviamente, pues bueno, repito, este negocio es un negocio, todos ganan, pero en esta estructura de negocio, yo veo que efectivamente la empresa siempre está buscando cómo nos va a retribuir, ¿no? Otra de las cosas que yo evidentemente pensé, que algunas de ustedes seguramente que están en alguna otra red, saben que una de las cosas que más nos beneficia es que es una empresa que no nos pide
una inversión, un autoconsumo mensual. Y eso es maravilloso porque finalmente eso habla también de muchas cosas, de que nosotros lo podemos hacer a nuestro ritmo, de que efectivamente sabemos que estas inversiones son inversiones a largo plazo, no son productos que se consuman ni que caduquen, ni que se terminen en un periodo de tiempo corto y aún así por eso maneja un inmenso catálogo, ¿no? Cuando yo veo justamente que níquel, además de agua, tiene descanso y además de descanso tiene aire y tiene luz y empieza a jugar níquel con toda esta necesidad que hoy tenemos. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo en la vida corporativa, pues evidentemente, por ejemplo, yo trabajé en un piso 14, ¿no? Y claro que es espectacular porque la vista es maravillosa y toda, pero son edificios muy inteligentes, les llaman, pero sin ventilación, con aire viciado, donde está sabidísimo justamente que el nicho de enfermedades se gesta mucho en este tipo de lugares porque está cerrado todo, porque nos llenamos de contaminación electromagnética y demás, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver todo lo que Niken maneja, sigues entendiendo por qué dice que es regresar a lo natural, porque genera esos entornos en donde tú te encuentres, genera por medio repito, del aire, del agua, de los imanes, todo lo que nosotros necesitamos para estar bien, para mantenernos en este equilibrio. Y entonces, evidentemente, ante todo esto que a mí sí me enamoró de Niken, empiezo a la parte medular y digo, a ver, ¿cómo funciona esto? Y Niken tiene 3 oportunidades para negocio. Nosotros vamos a decidir cuándo hacemos cada una, pero todos los que decidimos entrar a Niken, sea cual sea nuestra intención primaria, tenemos estas 3 posibilidades. Nosotros vamos a decidir en qué momento accionamos una u otra. Podemos accionar la tercera desde el principio, podemos creer que vamos a darle una oportunidad al negocio para ver si funciona, pero más bien nos le estamos dando a nosotros para saber si nosotros funcionamos con este tipo de negocios. En estas 3 esquemas hay algo bien importante y ustedes deben ya de saberlo seguramente y si no, bueno, de todos formas lo voy a recordar. Niken es un negocio que solo lo encontramos de boca en boca. Niken no paga publicidad para efectos de que lo conozcan, porque la parte importante de Niken es que nosotros compartamos este bienestar y esta posibilidad que nos brinda desde cualquiera de los pilares que ya les platiqué. Entonces, dentro de esas posibilidades de compartir esos pilares, uno decide cómo entra a Niken. Y entonces tú puedes decidir entrar a Niken comprando tus productos donde obtengas el mayor beneficio, el precio preferencial que fue como yo entré, por ejemplo, donde justamente, si bien era compartirlo quizá con mi mamá que le gustó cuando fue a mi casa o con alguna amistad, pudiera yo recuperar la inversión del sistema que yo había adquirido. Y ahí está, ahí nos quedábamos, porque evidentemente no pasa de que tienes una reunión y le dices, no, pues la verdad es que, oye, ¿qué es eso? Pues es mi sistema de agua y qué, no, pues me dicen que esto, que funciona bien, la verdad es que me gusta. Muchos de nosotros hemos entrado o entramos en su momento, me gusta, bueno, yo tuve un cliente que le decía la pecera, me gusta la pecera. Entonces, solo porque le gustaba la pecera, dijo sí. Evidentemente, después de que tuvo todos los beneficios del agua, modificó su concepto, ¿no? Pero todos entramos por alguna pensamiento inicial. ¿Cuál es la segunda parte que podemos desarrollar si así lo decidimos? Siempre vamos a obtener, y en todos los casos vamos a tener una utilidad del 20% de nuestros productos, pero evidentemente si nosotros empezamos a compartirlos desde otro lugar o empezamos a pensar que vamos a vender los productos, nuestro movimiento se modifica y se genera una dinámica distinta en la que entonces ahora sí estamos atentos a buscar a quién podemos compartir y podemos platicarles de los beneficios y ahora sí venderles el producto y obtener nosotros esa ganancia. Esa ganancia que si de repente queremos que alguien obtenga la misma como nosotros lo hicimos, lo invitas al negocio, pero a lo mejor no pasa más. No pasa más, inscribes a alguien y finalmente los dos obtienen sus beneficios y tú obtendrás un poquito más por haberlo alcanzado
y empiezas a entender cómo funciona un poco estas redes de mercadeo y empiezas a entender que cuando tú invitas, efectivamente, si Niken es una empresa de productos y yo hablaba al principio de que era una empresa de personas, aquí es donde empezamos a entender qué es la red de mercadeo, ¿no? Porque efectivamente, conforme nosotros invitemos a alguien, vamos a tener un beneficio también. Y la tercera parte es cuando tú entiendes que el negocio ya es negocio por sí mismo. Lo que les decía hace ratito, la oportunidad no la damos nosotros, no el negocio, no se la damos al negocio, porque el negocio ya está establecido, el negocio tiene un montón de dinámicas que hoy por hoy han dado resultado, que además no tenemos nosotros que inventar el hilo negro, solo tenemos que darle nuestro toque y nuestro estilo. Pero efectivamente, cuando tú estás convencida de que compraste un tipo de franquicia, no estoy diciendo que esto sea una franquicia, donde tú estás convencida de que ya el modelo está probado y si lo pones en práctica y haces lo que tiene que hacer, por supuesto que con tu misma inscripción con la que entraste solamente para obtener tu mayor beneficio, puedes desarrollar todo el negocio, donde te vas a ir a la ganancia máxima por bonificaciones adicionales, donde vas a compartir los beneficios desde otro lugar, donde vas a poder participar por ciertos retos que hay, donde vas a entender que al volumen de ciertos productos podemos generar bonos extraordinarios, donde además justamente a la incorporación de personas, por supuesto que siempre por ayudar al otro a crecer, tú también vas a obtener un beneficio, porque aquí no se trata solamente de invitar a personas y que esa creencia que se tiene de yo invito y gano de ellos, aquí no funciona. Aquí no funciona porque si te detuviste a ver cuál era el plan de compensación, cómo funciona verdaderamente esta estructura de Nike, entiendes que yo gano por lo que yo hago y gano, por supuesto, si ayudo al otro y crecemos juntos. Esta es la parte más medular, yo creo, de todas las redes de mercadeo y es donde justo nos atoramos para decir que sí. Pero es lo que yo les decía, si yo hubiera tomado la decisión hace 17 años, quizá hoy yo fuera diamante. Otra de las cosas que a mí me encanta de Niken es que son 7 niveles, tampoco es que sean tantos, porque realmente tanto en la vida corporativa tenemos topado a dónde podemos llegar. Y aquí tenemos topado a dónde podemos llegar, pero además de dónde llegamos al siguiente nivel, nosotros decidimos la velocidad. Y además, una vez que decidimos la velocidad y decidimos mantenernos ahí, también esto es algo que es heredable, que si nosotros por alguna razón también necesitamos dejar de hacerlo, alguien más lo puede hacer por nosotros desde donde nosotros nos quedamos. Entonces, evidentemente, esta última posibilidad de oportunidad la da únicamente el hecho de querer desarrollar el negocio, les repito, sin el hilo negro que a veces creemos que necesitamos encontrar. Solo necesitamos encontrar nuestro estilo. Evidentemente, desde la oportunidad 1 hasta la 3, como yo las pongo aquí, podemos acceder a todos los viajes, a todos los retos, a todas las rifas, siempre y cuando, por supuesto, cumplamos con ciertos lineamientos. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cuál era? Yo una vez que tomé la decisión, decidí hacer una autoevaluación. Lo que les digo, si yo sé que el hilo negro no lo voy a inventar, gracias a Dios, porque yo no soy inventora, reconozco quién soy yo y dónde he estado. Y desde ese lugar lo traslado, lo transformo y lo pongo al servicio del contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo yo no puedo ser igual a otra persona que está exponiendo o que ha tenido otros resultados o que le gusta hacer una u otra cosa? Pero yo soy yo y desde esto que yo sé, cierto, de lo que lo manejo o que lo puedo adquirir, desde ese lugar voy a planificar cuál es justamente el círculo al que pertenezco, cuál va a ser mi círculo de influencia. A partir de ese lugar empiezo a visualizar por dónde puedo llegar. Identifico cuál es entonces la variable del que puede ser mi negocio, ¿sí? Checo exactamente con qué sí checo, con qué no, qué tengo que aprender, qué no, qué ya está disponible, qué sí lo tengo que generar. Desde ese lugar yo le llamo que me hago responsable.
Me hago responsable porque estoy entendiendo que un negocio de esta naturaleza es igual a cualquier negocio o establecimiento fijo, donde si yo soy el dueño, yo tengo que generar cuál es el propósito de ese negocio. Tengo que identificar qué puede ocurrir si esto, si aquello, si lo que sea. Con la salvedad de lo que ya habíamos comentado, ni que nos arropa para que esas variables se reduzcan. Todas van a depender únicamente de nosotros. Y hago un plan de trabajo donde yo me sienta cómoda desde el horario, desde la forma, desde la cómo voy a compartir, desde con las personas que quiero trabajar, desde el equipo en donde quiero estar. ¿Por qué? Porque también podemos hacer crossline. Desde donde yo me sienta cómoda para también abrirme a este recibir desde otro lugar y desde otra persona, sabiendo otra vez, como lo habíamos dicho, que no lo tengo que hacer sola. Y sobre todo, organizo mi tiempo para efectos de que yo sepa que sí o sí este negocio lo voy a llevar adelante. Este me lo voy a brincar. Bueno, creo que me dijeron que casi todas están aquí, ¿verdad? Ya están inscritas. No tenemos ni ningún nuevo como tal. Ya están inscritas todos, ¿no? Si ya estoy aquí, entonces, ¿qué hago? Pongo en acción y participo. Y entonces, entiendo el producto como capacitándome, entiendo el negocio como capacitándome, leyendo, intentando a veces justamente jugar con los números, haciendo, por supuesto, para que tú sepas qué pasa si un mes vendo esto, vendo este otro monto, qué tiene que ver con los puntos, para qué me sirven, etcétera, etcétera. Asisto a la mayor parte de las convocatorias que pueda, participo y apoyo desde donde pueda en la comunidad. A veces el apoyo tiene que ser estando, porque a veces todavía tenemos una barrera personal para generar contenido, pero hasta eso son tan generosas las personas que nos rodean que ni siquiera nos piden más, ¿no? Acojo las estrategias y no cuestiono, por lo que les decía, no tenemos que buscar un hilo negro, solamente tenemos que pensar cómo las adecuamos a nosotros. Generamos nuestro propio contenido desde ese lugar, no porque tengamos que nosotros generar todo, sino decir cómo lo voy a compartir. Entro lo más que pueda a la comunicación masiva, si así me gusta, si como me sienta cómoda. Por supuesto que tengo que elevar la vara. Si me quedo en los requerimientos mínimos, claro que voy a llegar, pero me puedo tardar mucho más. Y bueno, evidentemente no me comparo con nadie. Llevo mi ritmo, ubico dónde estoy parada y qué sí ya estoy haciendo. Y otra vez lo digo realmente repetitivo, desde la responsabilidad de lo que yo soy y en reconocimiento absoluto de lo que sí hago. Porque a veces decimos, este negocio no funciona, pero cuando realmente hacemos una revisión de cuánto tiempo le dedicamos, cuánto tiempo compartimos, cuántas llamadas hicimos, nosotros mismos qué hemos probado del producto, no puede ser que a veces hayamos decidido entrar porque tenemos la intención de generar un negocio, pero no hemos invertido, no, porque a lo mejor no tenemos con qué, pero no tenemos que empezar con el colchón. Pudieras empezar con una pulsera y poder identificar tú cuáles son los beneficios que te va a dar de acuerdo a lo que dice, a la información que hay disponible y probarla en alguna otra cosa y decir, oye, yo intenté para esto y fíjate que me funcionó para esto otro, ¿no? Y obviamente cuando tú otra vez llegas a este tercer punto de entendimiento y dices, esto sí es un negocio, sí o sí tengo que duplicar. Tengo que hacerle saber a mi equipo, a mis socios hoy, que esto funciona, que hay que tener paciencia, pero que es una empresa donde cada vez que tú siembres va a cosecharse, aunque no sepamos con exactitud el tiempo de cosecha. Acompaño sí o sí, apoyamos todo el tiempo, no importa si es de mi línea o si es de otra línea. Fortalezco el crecimiento del otro, claro, porque si él crece, nosotros también. Y no solamente hablo de niveles, hablo como seres humanos. Si yo estoy al servicio del otro, siempre me va a dar la posibilidad de yo volver a aprender alguna lección y de fortalecerme y de aprender de ello. Y entonces, ¿qué significa tener mi negocio NIC en términos generales, obviamente, para mí? Es saberme dueño y responsable de él,
enfocar el trabajo a un fin o una intención determinada, y esta es de las partes más importantes, y siempre nos van a escuchar decirlo. Si no tenemos un para qué en la vida en general, para todo lo que hagamos, difícilmente vamos a llegar o nos va a costar mucho más trabajo. Podemos dar vueltas y vueltas y vueltas antes de llegar. Entonces, sí los invito a que no importa que ese fin o esa intención cambie, lo importante es que el día que lo hagas sea clara la intención. Si la intención va a ser solo por hoy, está bien, está perfecto, porque hoy toda tu atención va a estar ahí. Tener paciencia y reconocer la curva de todo negocio. El crecimiento y operación de los negocios no es magia, es resultado de una constancia y de un hacer y un rehacer y un modificar y un cambiar. Tenemos que reconocernos y ser pacientes con nosotros mismos en el hacer. Recordar que es un negocio de personas donde buscamos compartir un beneficio primeramente. Por eso hablamos también mucho de la escucha activa. Nosotros, si trasladamos la necesidad, hablo de necesidad, de vender, es difícil que conectemos con alguien. Si nosotros generamos una auténtica necesidad de escuchar qué necesitas, cómo puedo apoyarte, nos van a surgir las ideas de manera natural. Decía yo en otro Zoom el otro día, yo no empecé vendiendo sistemas de agua, yo empecé vendiendo lo que le llamo menudencias. Yo traía en mi bolsa siempre, sí o sí, los Power Mini y las Power Band. Cada vez que alguien me decía, ay, me duele la cabeza, me pegué esto, y en lugar de darle una aspirina, un paracetamol, un lo que sea, yo le daba un Power Mini. Y yo le decía, prueba esto. ¿Por qué? Porque además yo creo en la medicina alternativa, creo fielmente, claro que en la alópata también, pero creo fielmente en la alternativa de que el cuerpo puede autosanarse. Entonces, evidentemente, yo generaba, prueba esto, si no te sirve, pues te lo quitas y te echas el chocho, pero pruébalo. Y así fue como yo crecí y subí a plata. Yo subí a plata únicamente vendiendo menudencias. Cuando yo llegué a plata, estaba el reto de inicio perfecto. Me gané mi sistema de agua y fue el primer sistema de agua que yo vendí. Y después de ahí volví a tardar en vender sistemas de agua, pero yo siempre he ofrecido todo lo que Niken es. No solo me enfoco ni en agua ni en colchones. Evidentemente, hoy tengo la visión desde otro lugar, pero sí les quiero decir que para todos los que a veces entramos creyendo, es que no he vendido ni un sistema, no solo es agua, níquel. Les invito a probar esas menudencias que yo les llamo, los Power Mini, las Power Man, el MacFlex, las Firestone. Realmente son productos que tenerlos en el hogar o en nuestra bolsa hacen una diferencia. Capacitarme para encontrar nuevas formas. Hay veces que dicen, oye, es que todos los meses hay la misma capacitación. Sí, pero cada vez lo compartimos desde un lugar distinto porque no somos las mismas personas o porque a veces justo alguien nos hace el favor de venir a compartirnos desde otro lugar, y todo lo que a veces no encontramos en las primeras charlas lo encontramos después. Siempre, siempre hay algo que aprender, aunque creamos que son los mismos temas, ¿no? Subir todos los días la cortina es lo que les decía. Si hablábamos de un negocio establecido, evidentemente tenemos que ir a abrir porque si no, no generamos credibilidad. Tenemos sí o sí que hacer algo todos los días para que nosotros podamos generarnos el hábito para nosotros y para las personas con las que compartimos, que sepan todos los días que sí es cierto. Nosotros vendemos, hacemos y somos níquel. Evidentemente reconocer que el ingreso que a veces estoy esperando no siempre va a llegar cuando lo querramos, y que además no siempre es el resultado inmediato del trabajo que realicemos. Tiene que ver con el equilibrio del equipo y del entendimiento del negocio. Vamos a recordar que yo soy mi propia causa. Si creo que puedo, puedo. Si creo que no puedo, también estoy en lo correcto. No trabajo para nadie. Esto es bien importante. Yo no estoy haciendo para que el otro gane. Yo tengo socios de negocios, hago alianzas de negocios solamente, en donde todos ganamos. Tengo todo el respaldo y la seguridad de una marca con más de 30 años, con innovación tecnológica y que siempre está en busca de nuevos desarrollos. Tengo todo el respaldo de mi subline, de los crossline y obviamente del equipo con el que cuento además, porque también dentro de nuestro equipo, cuando lo logramos
hacer un equipo, siempre hay talentos distintos. Y en esa suma de talentos es donde justo todos ganamos y crecemos. La libertad de movimiento y de tiempo y de espacio, lo que les decía, no es lo mismo que tengamos que entrar a las 8 o 9 de la mañana y no sabemos a qué hora salgamos, y que ni que tampoco, pero que lo estés haciendo desde la playa o que lo estés haciendo desde el aula de la sala de espera de un doctor, no es lo mismo. Eso es maravilloso que nosotros podamos definir. Claro que tiene un costo y el costo es hacernos responsables. Evidentemente, tenemos que volvernos, educarnos a decir, no estoy esperando a que yo tenga que ir a checar o a que alguien me diga qué tengo que hacer. Entiendo, fluyo y acepto y siempre busco sumar. Otra vez, hay cosas que a veces no entendemos, pero ¿por qué lo pusieron así? ¿Pero por qué no fue asado? ¿Pero por qué no sacaron esto? Pues porque está medido por la empresa que eso es lo que tiene que ocurrir y así va a ser si nosotros nos alineamos a ese propósito. Por supuesto que sí, redescubrí mis fortalezas, aprendí nuevos hábitos y por supuesto que hoy sigo quedándome con Niken. El ritmo de Niken es uno, el mío es otro y todos los días voy a elegir quedarme aquí. Eso es lo que yo tengo para compartirles. Espero de verdad que alguien se identifique, que haya quedado un poquito más claro los beneficios que tenemos haciendo Niken o ingresando a Niken. ¿Alguna pregunta que tengan? Hola, Moni. Hola. Hola, mi Pame. Hola, mi corazón. Oye, yo no tengo preguntas, solamente de verdad quiero agradecerte porque qué pedazo de Zoom te acabas de aventar, ¿eh? Qué Ay, muchas bárbara, de verdad, me cayeron unos veintes así como yunques, me cayó como, como mantequilla para iniciar la semana. Te quiero pedir, por favor, que me que me des este Zoom especial para mi equipo, por favor, porque no todas las personas de mi equipo se pudieron conectar. Eres una campeona, eres lo máximo, Moni. Gracias, gracias por lo que nos compartes, por tu energía, por tu corazón y porque yo sé que todo lo que haces lo haces con todo tu amor. Y gracias, gracias por tu tiempo. De verdad, impresionante la calidad de Zoom que nos acabas de dar. Ojalá que todos lo hayan podido aprovechar así como yo. Yo me termino emocionada. Escúchame, se me quiebra la voz. Termino emocionadísima de todo lo que nos compartiste. Gracias, Mona. Gracias. Gracias a ti, mi Pame adorada. Con todo gusto contactamos y es un honor que me invites y de verdad gracias a cada uno de ustedes. Es la intención. Yo soy lo que soy nada más y lo pongo al servicio de todos ustedes, por supuesto. Gracias, gracias, gracias. Pues eres lo máximo. Gracias, mi Pame. Déjeme checar si hay algo en el chat, pero esto es de lo que se trata. Con todo gusto, si alguien quiere alguna pregunta, ahondar en alguna cosa que le haya hecho sentido o algo que digan, oye, sí, yo no he revisado, que sí, con todo gusto lo podemos ver ahorita o posteriormente en cualquiera de los chats podemos resolver lo que les haga falta. Pues si no hay ninguna otra pregunta, creo que esto sería todo. Les agradezco profundamente su tiempo, su escucha y bueno, que tengan un excelente inicio de semana y una muy bendecida vida. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Lindo día. Gracias, lindo día para todos.